Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas conectadas a la charla programada para el día de hoy. Les envío un afectuoso saludo desde Panamá. Permítanme a tiempo de saludar al directorio del Instituto Centroamericano del Asfalto, felicitarlos por la oportuna iniciativa de avanzar en la articulación de ICA, con proyección de convertirse en el corto plazo seguramente en un referente para el conocimiento e intercambio tecnológico en la región. De igual manera, quiero agradecer al comité organizador de la Universidad Isaac Newton por la invitación, la cual la acepté muy honrado. Bien, sin más que añadir, inicio con la presentación. El tema que he querido compartirles en esta ocasión y dado el contexto de los coloquios técnicos, lo he titulado Consideraciones de mezclas asfálticas elaboradas con ligantes modificados en los métodos de diseño estructural de pavimentos. Esta es la agenda de la presentación, donde veremos inicialmente de forma muy resumida una breve introducción, repasando un poco la historia de los asfaltos modificados y sus beneficios, para pasar luego hacia una revisión holística de los métodos de diseño estructural de pavimentos, las propiedades mecánicas y principales deterioros presentes en las mezclas asfálticas, la caracterización mecánica de las mezclas asfálticas en ensayos de desempeño y algunos casos de aplicación con enfoque en la predicción de deterioros de los pavimentos aplicando análisis mecanicista empírico y terminar con las conclusiones. No quiero detenerme demasiado en la introducción, sin embargo, me gustaría a manera de repaso recordar algunos aspectos. Distintos autores y la revisión bibliográfica especializada refieren que las primeras patentes para la modificación de asfaltos datan en los inicios de los 1900, aunque algunos autores señalan con mayor precisión que la primera patente se hubiese dado en Francia ya por el año 1840, lo cual no deja de ser un dato menor, pues pone de manifiesto que la modificación de los asfaltos en procura de mejorar prestaciones ya tiene nada más y nada menos que cerca de 180 años. Lo cierto es que a partir de este hito se iniciaron pruebas pilotos a principios de los años 30 en Europa, en tanto que en Norteamérica, específicamente en los Estados Unidos, la tecnología toma fuerza alrededor de los años 50 y a mediados de los 60 y 70 se potencian a partir de la oferta y las variantes que propone la industria, principalmente de los polímeros como productos para distintas soluciones. Como dato interesante, se conoce que en Sudamérica su aplicación y uso tiene sus inicios en obras viales importantes a principios de los 90, principalmente en Brasil, es decir, hace más de ya 30 años. En ese contexto y tomando en cuenta el avance tecnológico principalmente en ingeniería de materiales, la actualidad del sector marca la imperativa necesidad de avanzar en el desarrollo y la evolución de la infraestructura carretera de la mano del uso de los asfaltos modificados. Este escenario, que ha dejado de ser inclusive hace varios años ya estado de la práctica, es una realidad consolidada en la región, constituyéndose en una alternativa eficiente para consolidar la sostenibilidad en materia de pavimento, ¿no? Em, si bien es conocido en el campo de la ingeniería de los pavimentos con base en importantes estudios e investigaciones, las ventajas y beneficios que otorgan en general las mezclas asfálticas diseñadas con ligantes modificados respecto a las con ligantes convencionales, destacándose entre las mejoras a nivel de prestaciones, a nivel de prestaciones en servicio, la menor susceptibilidad térmica, por ejemplo, una buena adherencia de los agregados, con los agregados, buen desempeño a alta y baja temperatura, alta resistencia a la deformación permanente, alta resistencia a la fatiga y eventualmente un menor envejecimiento. Esto último tendrá que ver principalmente con los orígenes y la calidad de los crudos y la química propiamente del asfalto base. Ahora bien,
Como cita de manera explícita el slide, la pregunta que surge es: ¿los beneficios y ventajas que otorgan los ligantes modificados se ven reflejados en los métodos tradicionales eminentemente empíricos de diseño estructural de pavimentos? Bueno, la respuesta rápida es un no, particularmente en aquellos métodos empíricos como la guía de diseño AASHTO 93. En todo caso, la idea de la charla es ir desarrollando un poco esta respuesta a lo largo de la misma, ¿no? Introduciéndonos ya en los métodos de diseño estructural de pavimentos, esta lámina proyecta en la parte izquierda la metodología más conocida y aplicada en la región, inclusive adoptada como normativa local en varios países de Latinoamérica. Me refiero a la guía AASHTO 93 para el diseño de pavimentos, la cual cuenta con ya más de cerca de 65 años de vigencia desde su origen, cuando se comenzara a concebir allá en Ottawa, Illinois, en las pistas experimentales de la AASHTO. La metodología eminentemente empírica AASHTO 93 desarrolló su modelo a partir de la solución matemática de una regresión estadística de condiciones con condiciones específicas del sitio de ensayo, es decir, el suelo de subrasante, niveles de tráfico, carga, presión de inflado, entre otras variables, y en función del índice de serviciabilidad, el cual se considera como un indicador global que agrupa un conjunto de indicadores que refiere la condición superficial del pavimento como respuesta a su desempeño a partir de lo observado en los tramos experimentales evaluados, ¿no? El objeto central de la metodología está orientada a la solución de espesores de pavimentos, los cuales se desagregan a partir del número estructural. El desarrollo del método, en el desarrollo, digamos, del método, el número estructural es interpretado como el parámetro de diseño que permite proteger a cada capa no ligada de deformaciones plásticas. En consecuencia, desde el enfoque conceptual se entendería que las capas estructurales con módulos más elevados brindarían un mayor aporte estructural independientemente de su desempeño. Por otra parte, y a manera de referencia, en la parte ya derecha de la lámina se encuentra proyectado el método denominado DNR, o también conocido como el método Murilo López de Souza, desarrollado por el extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodaje de Brasil, actualmente el Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes, el DENIT, método utilizado ampliamente y con vigencia en prácticamente todo el Brasil. Tiene como base de su desarrollo las conclusiones obtenidas en las pistas experimentales de la AASHTO. Y al igual que la metodología AASHTO 93, más allá de las consideraciones particulares, propone una solución final nuevamente de espesores de estructura, no mediando la asignación de coeficientes de aporte por capa, enfocado en solventar los deterioros generados por deformación permanente a nivel de la subrasante. El método propuesto por la guía AASHTO 93 incorpora el concepto de empleo de coeficiente estructural de los materiales que componen una estructura de pavimento, a fin de traducir el espesor y la rigidez de estos en un número estructural equivalente de pavimento. Si bien la guía de diseño proporciona ábacos, nomogramas y relaciones para determinar estos coeficientes estructurales de los distintos materiales, carece de relaciones que proporcionen los coeficientes de aporte para materiales como ligantes modificados, concretas asfálticos con RAP, por citar algunos casos, ¿no? En lo referente a la específicamente al comportamiento de la mezcla asfáltica, la guía proporciona el gráfico que se proyecta acá justamente en el slide, mediante el cual se puede estimar el coeficiente de la capa de un concreto asfáltico de granulometría densa en función de su módulo elástico resiliente a 68 grados Fahrenheit, es decir, 20 grados, y ahí la propia guía
como se aprecia en el recuadro de color rojo encima del gráfico, recomienda precaución para valores de módulos resilientes superiores a los 450.000 PSI, reconociendo con meridiana precisión que aunque los concretos asfálticos de mayor módulo son más rígidos y resistentes a fenómenos de deformación, también son más susceptibles al agrietamiento térmico y por fatiga. Sin embargo, esta recomendación, que reconoce el comportamiento mecánico, vislumbra el desempeño de una mezcla asfáltica que no se ve reflejada en el coeficiente de aporte estructural. Es común encontrar diseños de pavimento flexibles con metodología Ashton 93, ocupar coeficientes de aporte estructural de 0,44 y módulos del orden de los 430.000 PSI como un dato por defecto, lo que implica tener presente una mezcla asfáltico con un único módulo constante en el tiempo para cualquier nivel de aplicación de carga y temperatura, lo cual por supuesto no está en concordancia de la realidad, ¿no? Un escenario similar presenta el método DNR, donde si observamos en el recuadro en color rojo a la derecha podemos apreciar los coeficientes de aporte estructural por capa propuestos para revestimientos de concreto asfáltico e incluso concreto hidráulico compactado con rodillo, para los cuales indistintamente de sus prestaciones mecánicas y rigideces plantea un factor de 2, lo cual desde una mirada de comportamiento de desempeño mecánico de los materiales no sería racionalmente lógico, ¿no? A la fecha existe mucha investigación y estudios de evaluación, inclusive a nivel de pistas y tramos a escala real, como el reporte 1408 del NCAT de los Estados Unidos, o inclusive estudios recientes de la Universidad de Nevada, finalizado este último junio 2019, en el cual considerando ensayos de laboratorio y modelando el pavimento a escala real, concluyen que el coeficiente de capa asfáltico original recomendado por la AASHTO no es necesariamente aplicable para todas las situaciones. Por ejemplo, en Alabama y en Washington se encontraron coeficientes de aporte estructural para asfaltos modificados que van del orden de 0,54 a 0,50, ¿no? Independientemente de la distancia geográfica y los diferentes enfoques de la calibración. Con los antecedentes citados, estamos en posición de señalar que las metodologías mecanicísticas empíricas representan un cambio de paradigma en la ingeniería de pavimentos. Se puede entender esto con apoyo de la figura derecha, donde a diferencia de los métodos eminentemente empíricos enfocados en que la solución final son los espesores de la estructura de pavimento, ahora son parte de los inputs o variables de análisis del diseño junto con las solicitaciones de carga, clima, la caracterización y las propiedades mecánicas dinámicas de los materiales y la subrasante. Definida estas variables de ingreso, entonces el algoritmo de la metodología refiere a avanzar hacia el análisis mecánico en aplicación de modelos de análisis estructural como multicapa elástica lineal, viscoelasticidad lineal o inclusive elementos finitos, entre los más comunes, que brinden las respuestas de análisis representadas por esfuerzos, deformaciones y deflexiones, donde concluye la parte mecanicista pura del método, ¿no? A partir de ahí, a partir de las respuestas evaluadas, se realiza una acumulación de daño en el tiempo y con ello, por medio de funciones de transferencia, predecir los deterioros de la estructura propuesta y la adopción de estrategias de selección de alternativas en un proceso iterativo, siendo esta última la parte empírica del método, ¿no? Los métodos mecanicísticos empíricos tienen como foco central la predicción de deterioros. Concentran su análisis principalmente sobre los deterioros presentes en los pavimentos, en este caso asfálticos, que como se ve
En la foto izquierda inferior se presentan los agrietamientos por fatiga, agrietamientos térmicos longitudinales, deformaciones permanentes acumuladas en todas las capas de la estructura de pavimento y el índice de regularidad internacional. Entonces, ahora sí pudiésemos decir que a partir de este enfoque de análisis estructural de pavimentos, se tendrían herramientas necesarias para realmente valorar los beneficios y aptitudes, en este caso de los ligantes asfálticos modificados, ¿no? Eh, Ahora bien, como aspecto fundamental para entender el comportamiento de las propiedades mecánicas de un material asfáltico, las cuales pueden ser simuladas en laboratorio, considerando dos parámetros básicos, la amplitud de deformación y el número de cargas aplicadas, se puede identificar al menos 4 clases de comportamientos mecánicos principales. El slide pone de manifiesto lo citado a partir de este muy conocido gráfico que en mi criterio es extraordinariamente explícito y revelador para la ingeniería de materiales viales desarrollado por Di Benedetto allá en 1990. Entonces, el gráfico permite entender que para cargas que comprenden algunos cientos de ciclos y deformaciones pequeñas, el comportamiento es considerado como viscoelástico lineal, en tanto que durante la aplicación de cargas por decenas de miles de ciclos y deformaciones pequeñas, se desarrolla un tipo de daño considerado como fenómeno de fatiga. Por otra parte, se puede apreciar que para un número pequeño de cargas y deformaciones importantes, el comportamiento que se observa es fuertemente no lineal. Y finalmente, cuando los ciclos de esfuerzos, compresión, tensión son aplicados a partir de un esfuerzo nulo, deformaciones irreversibles no despreciables se producen para amplitudes de deformación cercanas a la ruptura y esta acumulación se crea una deformación permanente, ¿no? Con todo ello, entonces es esencial tener presente los principales modos de falla en los pavimentos que dan origen a los ensayos de evaluación de desempeño de los materiales, enfocados básicamente en entender desde la mecánica y propiedades fundamentales de la mezcla asfáltica, su desempeño a fatiga, deformación plástica y daños por humedad principalmente. Tomando como premisa el conocimiento de las propiedades fundamentales de una mezcla asfáltica, el ensayo de módulo dinámico a partir de la construcción de curvas maestras permiten entender el comportamiento viscoelástico y la susceptibilidad térmica. El módulo dinámico se define desde la teoría como el valor absoluto complejo que define las propiedades elásticas de un material de viscosidad lineal sometido a una carga sinusoidal, con lo cual podemos intuir claramente que la respuesta de una mezcla asfáltica traducida a partir de módulo dinámico no es un valor único. Este representa un rango de orden de magnitud función de la frecuencia de aplicación de carga y la temperatura de análisis, lo cual pone de manifiesto que las estructuras se ven expuestas a variaciones de climas y carga y por ende la necesidad de conocer su potencial desempeño frente a la variación de las mismas. Para materiales viscoelásticos lineales, como las mezclas asfálticas, la relación esfuerzo-deformación bajo carga sinusoidal es definida como el módulo complejo dinámico en E asterisco, ¿no? En los gráficos proyectados podemos ver en esas mezclas estudiadas en un mismo rango de análisis para la frecuencia similar, por ejemplo, de 10 Hz y una temperatura de 20 grados, existe una cierta variación en el comportamiento modular de las mezclas con ligante convencional respecto a los ligantes modificados con polímeros. Si bien eventualmente representan particularidades como las que se miran en ambos gráficos, en las zonas remarcadas en recuadros de color rojo, donde la respuesta modular podría ser similar o incluso en algún caso mayor para la mezcla con ligante convencional.
Esta consideración podría representar en el enfoque de diseño estructural empírico un criterio erróneo al pensar que igual o mayor rigidez se verá reflejado en un mayor coeficiente de aporte estructural, sin considerar, por ejemplo, el desempeño de la mezcla asfáltica de manera integral en los diferentes modos de falla y más aún teniendo presente que el modo dinámico no es un único valor en una única condición, al ser, reitero, dependiente de la frecuencia y la temperatura. De ahí el gran valor y aporte para la ingeniería de pavimentos de las curvas maestras. Ya para el diseño de materiales y su evaluación estructural en pavimentos, se torna imperativo valorar el modo crítico de falla. En este caso, si analizamos el comportamiento a fatiga, podemos notar de las gráficas proyectadas que las mezclas asfálticas diseñadas con ligantes modificados otorgan vidas de fatiga para un nivel de deformación siempre mayores a las mezclas con ligantes convencionales. En tal sentido, si el modo de falla principal de la estructura analizada está dominado por fatiga, desde la respuesta mecánica se podría tener claramente la visión del aporte utilizando los ligantes modificados. La valoración a fatiga en las mezclas asfálticas se la puede efectuar a nivel de laboratorio por medio de ensayos dinámicos a deformación controlada, como el ensayo de la viga de 4 puntos que se muestra ahí en las imágenes. Este ensayo, que en términos resumidos modela 3 estados o fases presentes en las mezclas ante aplicación de carga dinámica. Una primera fase de adaptación donde se observa una caída rápida del valor de módulo. Durante este periodo se asocian fenómenos como el calentamiento y la tixotropía. Una fase 2 definida por una línea ligeramente inclinada, ¿no? En régimen estable cuasi lineal, con una lenta evolución del daño causado principalmente por la creación de microfisuras al interior del material. Y finalmente una fase 3 ya de ruptura, donde el módulo decrece abruptamente con presencia de zonas de concentración de esfuerzos y desarrollo rápido de las macrofisuras. A nivel de campo, se puede valorar el desempeño a fatiga por métodos de ensayos acelerados en estructuras instrumentadas con apoyo de simuladores vehiculares pesados. Esto último es relevante, pues da lugar a entender que la vida de fatiga de una mezcla en laboratorio necesita un factor de ajuste con relación a la vida de fatiga en campo, lo que usualmente se conoce como el shift factor, ¿no? Eh, si consideramos ahora para el análisis estructural del pavimento el módulo de deterioro de formación permanente, en principio es importante identificar el origen de este. Si recordamos, los métodos empíricos como Ashton 93 basan su análisis en la protección a deformación permanente en capas no ligadas y las subrasantes. Sin embargo, es más que conocido que el fenómeno es una acumulación de deformaciones en toda la estructura de pavimento, ¿no? Si nos apoyamos en las gráficas superiores del slide, podemos notar que a la izquierda, aquí una deformación plástica asociada exclusivamente a la mezcla asfáltica, provocada principalmente por una falla corte, es decir, ligante asfáltico inadecuado o en exceso, estructura mineral de la mezcla poco competente, que sumada probablemente a cargas pesadas, presiones de inflado altas y temperaturas y frecuencias de aplicación de carga bajas, dan como resultados fallas por deformación plástica. Como mitigante a este efecto surgen los ligantes asfálticos modificados, pero sobre todo el diseño adecuado de la estructura del esqueleto granular de la mezcla, ¿no? Quisiera hacer énfasis en el fenómeno de deformación permanente, que desde la mecánica de materiales ante carga repetida refiere 3 zonas o estados fundamentales. Una primera etapa de flujo primario donde se tiene un crecimiento ascendente alto de la deformación y un importante cambio volumétrico. Una segunda etapa de flujo más secundario
donde se muestra un crecimiento de la deformación baja y un cambio volumétrico de tasa constante. Y finalmente, la tercera etapa o flujo terciario, que refiere a una deformación ascendente alta sin cambio volumétrico, pues para esa etapa el material ya no cuenta físicamente con la posibilidad de comprimirse. Lo anotado se lo puede capturar a nivel de laboratorio a partir de ensayos fundamentales de carga axial repetida, como el ensayo de número de flujo, el cual se define como el número de ciclos que determina el fin del flujo secundario y el inicio del terciario. Análogamente, se podría sustentar que el número de flujo estaría definido por el valor más bajo de la tasa de deformación plástica y como se muestra en la gráfica central extraída de la normativa brasilera. En Latinoamérica, un ensayo de desempeño empírico destructivo o de tortura que tomó mucha relevancia es la rueda cargada de Hamburgo, la cual surge a objeto de predecir el potencial ahuellamiento de las mezclas asfálticas y el daño por humedad a partir de la definición del punto de desnudamiento o stripping que puede ser capturado por el ensayo, ¿no? En varios países se cuenta con especificaciones técnicas e incluso definición de umbrales mínimos de valores de deformación aceptables en función del nivel de tránsito y la ubicación de la mezcla asfáltica en la estructura de pavimento. Por otra parte, los gráficos abajo de izquierda a derecha ponen de manifiesto la respuesta del aporte de los ligantes asfálticos modificados con polímeros por tipos de mezclas y sus estructuras granulares en comparativa con mezclas asfálticas diseñadas con ligantes convencionales. En definitiva, sin entrar en un detalle muy específico del orden de la magnitud de las deformaciones plásticas representadas en el eje de las ordenadas de los gráficos, se evidencia que el desempeño de las mezclas se ve mejorado cuando se aplican ligantes modificados, ¿no? En consecuencia, se infiere que la consideración diferenciada de estos efectos en las distintas metodologías de diseño de pavimentos aportarían una más certera estimación del ahuellamiento en servicio. Ahora bien, a manera de reflexión nada más, encuentro pertinente formular la siguiente cuestión. Los ligantes asfálticos modificados son la pomada mágica para resolver el modo de falla de deformación plástica en las mezclas asfálticas. En mi criterio, pues la respuesta es no. Evidentemente que confieren un aporte significativo, no obstante, y por suerte para el campo de la ingeniería de pavimentos, existen herramientas muy potentes para optimizar la estructura mineral y la selección de las granulometrías de las mezclas asfálticas. Ahora sí, actuando de manera conjunta, solventarían el modo de deterioro de deformación permanente. Veremos algo en detalle a continuación. Acá, como herramientas para optimizar las estructuras minerales de las mezclas asfálticas y la selección granulométrica del diseño, quiero compartirle dos alternativas metodológicas. Por una parte, en el bloque izquierdo, tenemos el método Bailey, desarrollado por Robert Bailey allá a principios de 1980. Aquí quiero hacer énfasis que esta metodología no es un método de diseño de mezcla asfáltica, es una herramienta para la selección de una estructura granulométrica de la mezcla asfáltica, ¿no? El método consiste en evaluar las características de acomodo y empaquetamiento de los agregados componentes, dividiéndolos en fracciones gruesas y finas mediante un análisis de mezclas en volumen y en masa. El objetivo es el acomodo del agregado en interacción directa con los vacíos del agregado mineral, para lo cual el método dispone de 4 principios fundamentales para establecer la estructura granulométrica. Por temas de tiempo voy a pasar eso.
pero seguro van a tener acceso a la presentación luego y pueden revisarlo. Por otra parte, ya en la parte derecha del slide se presenta una metodología denominada como FAT, que es un acrónimo en portugués de faixa de agregado dominante o Dominant Aggregate Size Range, DASR, propuesta por Kim en el año 2006. El método se basa en la teoría del empaquetamiento de las partículas, proponiendo un enfoque simple para evaluar la estructura granulométrica de las mezclas asfálticas con el objetivo de la composición de un esqueleto pétreo que confiera estabilidad y resistencia a la deformación permanente, ¿no? Esta resistencia está garantizada en el método por el contacto adecuado entre partículas suficientemente grandes. Las partículas iguales o mayores a 1,18 milímetros o tamiz 16 contribuirían eficazmente a esta ganancia de resistencia. En el método, la mezcla asfáltica estaría constituida por una fracción de agregados dominantes y volumen intersticial compuesto por los agregados inferiores al agregado dominante, el ligante asfáltico y los vacíos de la mezcla, todos llamados como componentes intersticiales. La fracción de agregado dominante es la responsable de la resistencia a la deformación permanente, mientras que los agregados intersticiales relacionados con el agrietamiento a la fatiga y la energía de rotura de la mezcla. Ahí les dejo el flujograma de la metodología que permite tener un mayor detalle de lo que para todos aquellos que quisieran profundizar. Eh, Otro importante aspecto a considerar en el desempeño como respuesta de los pavimentos es el efecto del envejecimiento. Desde el punto de vista temporal, estudios y la bibliografía especializada refiere que el envejecimiento sucede en dos etapas. En la primera, denominada como corto plazo, la mezcla experimenta la volatilización y una parte de oxidación de una manera muy rápida, mientras que en la segunda etapa, correspondiente al envejecimiento a largo plazo, el proceso es lento y sus efectos se detectan con el paso de los meses, ¿no? Y años inclusive. El envejecimiento a largo plazo se asocia exclusivamente con la degradación producida por el medio ambiente durante la vida de servicio de las mezclas. La figura de la derecha muestra de manera esquemática las fases del envejecimiento con un índice que permite advertir de manera gráfica el impacto de esta etapa. Estudios recientes como el documento 257 de la NCHRP en procura de afinar modelos de deterioro por agrietamiento de arriba a abajo, top-down en las mezclas asfálticas, muestran la evolución y la ganancia del módulo elástico de una mezcla asfáltica en términos absolutos, en órdenes de rigidez en el tiempo, ¿no? Este fenómeno tiene un mayor impacto en los primeros centímetros superficiales, concentrándose principalmente en los 38 milímetros, como se ve ahí en la imagen del centro. Este estudio considera que el proceso de rigidización de la capa de rodamiento y posterior inicio y progreso de las fisuras top-down tendrá un comportamiento diferente según el tipo de cemento asfáltico utilizado en su composición. Eh, por otra parte, investigaciones de mucho prestigio en ligantes asfálticos a escala de análisis químicos, valorando el desempeño del material a la intemperie, concluyen que existen principalmente con tendencia más marcada en los ligantes convencionales un significativo aumento en los grupos funcionales oxigenados, ¿no? Tales como los sulfoóxidos, los hidroxilos y los carbonilos, que junto al aumento de dobles enlaces carbono-carbono y la aromaticidad aumentan la rigidez del ligante asfáltico y con ello la tendencia a agrietarse por fragilidad.
De lo comentado entonces, se desprende un poco la importancia del del poder valorar con miras hacia la sostenibilidad de la solución de ingeniería el hecho de usar un asfalto modificado con polímeros, por ejemplo, con menor susceptibilidad al envejecimiento que un convencional. Ya con esta lámina inicio la parte final con algunos ejemplos aplicados de metodologías empíricas mecanicistas. Podemos ver los resultados de predicción de los principales deterioros de una estructura de pavimento a partir de una modelación de análisis estructural multicapa elástica lineal y daño incremental haciendo uso de funciones de transferencia de la Ashtower o la guía de diseño mecánico empírico MEPDG para la predicción de deterioros como salida del método, ¿no? Además de poder valorar el desempeño en el tiempo de la estructura modelada comparada con los umbrales límites requeridos según la categoría y tipo de vía, se puede realizar una valoración objetiva racional, ¿no? Desde la mecánica de los materiales respecto al aporte o no de hacer uso de un material alternativo y en este caso ligantes asfálticos modificados. Tomando como referencia los primeros gráficos que predicen fatiga por agrietamiento de abajo hacia arriba como resultado de las deformaciones a tracción en la fibra inferior de la mezcla asfáltica, se advierte que para un umbral, por ejemplo, de 20% de fisuración máxima, una mezcla asfáltica con ligante convencional interactuando en una estructura de pavimento propuesta, habría superado esta limitación a los 8 años, ¿no? De servicio. En cambio, con la misma estructura, pero con una mezcla asfáltica de mayor competencia y prestaciones con ligantes asfálticos modificados, puede extenderse el cumplimiento del requerimiento hasta los 11 años. Lo mismo se ve reflejado, por ejemplo, si analizamos el desempeño de deformación permanente, que conforme a este ejemplo en particular se advierte que este sería el deterioro o el modo de daño dominante en la estructura de pavimento analizada y donde se debería enfocar la optimización del diseño que bien podría ser solventado a partir del uso de aplicación de una mezcla más competente, diseñada, reitero, con ligantes modificados, ¿no? En esta lámina se presentan simulaciones de desempeño de estructuras de pavimento con presencia de mezclas asfálticas con diferentes modificadores por medio de métodos de diseño empírico mecanicistas avanzados que consideran modelos de deterioro en el primer caso, incremental recursivo que implica tomar en cuenta la actualización de las propiedades de los materiales para reflejar el daño acumulado continuo, progresivo, en la medida que la simulación del pavimento transcurre durante su vida de diseño o incluso, como el segundo gráfico acá a la derecha, mediante una modelación dinámica viscoelástica, dejan en evidencia que las mezclas asfálticas diseñadas con ligantes modificados, en todo caso, incrementan la vida de fatiga. Estos ejemplos son reales de una modelación en una autopista en México, en un segmento de la carretera federal México-Pachuca, con datos auscultados y retrocalculados con niveles de solicitaciones de cargas cercanos a los 100 millones de ejes equivalentes de 8.2 toneladas para tener un orden de magnitud y la potencia de los resultados que se pueden obtener, ¿no? Dejo entonces ahí con este comentario una pregunta lanzada. ¿Será que que estos análisis podrán ser considerados si seguimos aplicando métodos empíricos para el análisis estructural de los pavimentos? Creo que la respuesta se cae por sí sola, ¿no? Este último caso de estudio tiene origen en Bolivia, en un tramo vial que forma parte de la red fundamental estatal, con niveles de tráfico traducidos en ejes equivalentes cercanos a los 25 millones de ejes.
Esta investigación lo que buscaba era encontrar elementos de sustento objetivos bajo un análisis del comportamiento real de la estructura de pavimentos para valorar el beneficio o no de usar ligantes modificados, ¿no? En este caso es una rehabilitación, la cual propuso como solución un fresado parcial de la rodadura existente, conformada por una mezcla asfáltica con ligante convencional y la reposición con un concreto diseñado con ligante asfáltico modificado con polímeros del tipo SBS. Luego de la evaluación de deflexiones, concluido el fresado y posterior a la capa de refuerzo, aplicando un análisis de retrocálculo, se pudo determinar capacidades estructurales presentes en los dos estados valorados. Con lo cual, y en analogía, digamos, al método ocupado por el calculista del proyecto para el refuerzo estructural, que aplicó la guía de diseño Ashton 93, dio como conclusión central que el coeficiente estructural de la capa de concreto asfáltico diseñado y ejecutado con ligante modificado se encuentra en torno a un valor de aporte de capa de 0,52 a 0,54, destacando el aporte de ligante modificado respecto de un concreto asfáltico diseñado con ligante convencional y aplicando el famoso coeficiente de aporte 0,44, ¿no? Este caso para mí es una prueba clara que aplicando ingeniería de pavimentos con metodologías y apoyo de técnicas ampliamente conocidas, se pueden valorar desde el comportamiento mecánico de los materiales el impacto y la certidumbre necesaria para predecir en el tiempo la sostenibilidad de las soluciones propuestas. Como conclusiones, ya para terminar, en mi criterio, estos deberían ser los puntos centrales que nos deja como lecciones aprendidas de varios años de aplicación y de tener presentes los ligantes modificados en la industria vial, ¿no? Primero, las características de los materiales, valorando sobre todo sus propiedades mecánicas fundamentales y su desempeño ante cargas dinámicas y efectos climáticos. En la actualidad es imperativo para la ingeniería de pavimentos. Los métodos eminentemente empíricos como el Ashton 93 refieren en su análisis características y respuestas de los materiales en un solo estado y condición. No permiten valorar el desempeño integral de las mezclas y ligantes asfálticos modificados o materiales inclusive alternativos, ¿no? Existe suficiente solvencia científica y práctica que permite afirmar que los métodos mecanicísticos empíricos predicen el desempeño de una estructura de pavimento, valorando la contribución de los materiales que la integran a partir de la caracterización de sus propiedades mecánicas fundamentales. Otro punto es que en el mundo actual de las carreteras, este demanda que para la implementación y acompañamiento del desarrollo tecnológico de los nuevos materiales y en específico asfaltos modificados se debe transitar acompañados de la actualización del marco normativo y las metodologías de diseño estructural de los pavimentos que capturen de alguna forma estas bondades que otorgan estos materiales. Otro aspecto son que las agencias y administraciones viales deberán proyectar y planificar soluciones de ingeniería de pavimentos enfocadas en la sostenibilidad, la durabilidad, adaptación y economía circular. El soporte tecnológico, el conocimiento, la investigación y la experiencia práctica está probada. Nada más resta implementarla. Y por último, todo lo anterior tendrá un éxito incluso mayor si se potencia y se logra promover la investigación a nivel regional y con ello la implementación, por ejemplo, de acciones objetivas en la vialidad, como la implementación de sistemas de gestión de activos viales que permitan, además de gestionar, diagnosticar el estado de la red vial de los países
planificar y predecir las acciones de conservación. Ya solo para cerrar la presentación, invitarles a revisar el link de enlace mostrado que los conducirá a la guía de buenas prácticas para la adaptación de carreteras al clima desarrolladas por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, donde en la parte pertinente a los efectos climáticos y los cambios de temperatura en pavimentos, se promueve entre las principales recomendaciones el uso y aplicación de ligantes modificados. Yo me quedo hasta aquí. Muchas gracias por la atención. Dejo mis datos de contacto en caso que tengan algún interés de profundizar algún tema específico, con mucho gusto. Eh, Tengan todos muy buenas tardes. No sé si antes de terminar hay alguna consulta o comentario que quieran hacerle a Yerko. Respecto de la pregunta de las presentaciones, luego las vamos a pasar. Listo. Creo que no hay consultas, ¿no? No, pareciera que no hay consultas, entonces nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Yerko, por la excelente presentación. Y nos vemos la siguiente semana en el otro coloquio que continuamos. Muchas gracias a todos y todas por participar. Con mucho gusto. Buenas tardes. Un saludo a todos. Que estén bien.